pasado. Y este canto dice: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y dice más cosas, pero ese es en esencia lo que dice el canto. Este canto, no se sabe quién fue el autor, pero la historia que corre alrededor de este canto dice que este canto surgió en India y que era un hombre que era cristiano, él y su familia, en todo su pueblo. Y entonces pues al gobernador del pueblo le caía muy mal este cuate por el hecho de ser cristiano, y entonces pues lo fueron a sacar de su casa, a él y a toda su familia, y lo pusieron en el pueblo, y ahí dijeron: o renuncias a tu Dios o te matamos, ¿no? Y entonces este hombre dijo: no, yo he decidido seguir a Cristo y no vuelvo atrás. Entonces no lo mataron a él, pero agarraron a uno de sus hijos, y entonces le dijeron: o renuncias o matamos a uno de tus hijos. Y entonces dijo: como he dicho, he decidido seguir a Cristo, yo no vuelvo atrás. Entonces le mataron a un hijo, y entonces le dijeron: te vamos a tomar otro, y si no reniegas, si no dices que ya no es cristiano, también lo vamos a matar. Entonces también mataron al hijo. Y entonces, al ver que la fe de este hombre, que le habían matado 2 hijos y él seguía firme, eso valió para que el corazón de este hombre y del pueblo en general fuera convertido. Entonces, con esto lo que quiero decir es que hay algunas veces por las que pasamos por diversas circunstancias que parece que Dios nos ha olvidado, pero Dios tiene un fin ulterior, o sea, un fin que va más allá de lo que alcanzan a ver en ese momento nuestros ojos, y que algunas veces, por ejemplo, podemos estar pasando por enfermedades, algunos con un objetivo ulterior de Dios, ¿no? Siempre que hay un enfermo entre nosotros dicen: estamos orando por usted, porque si no tuviéramos esa enfermedad, quizá no estarían orando por nosotros. ¿Me doy a entender lo que estoy diciendo? Entonces nosotros tenemos que darle la gloria a Dios de todas las cosas que nos suceden, porque para eso nacimos, sean cosas buenas o sean cosas aparentemente malas. Todas esas cosas debemos de glorificar a Dios, porque para eso fuimos creados, ¿no? Entonces ahora sí voy a dar inicio a la predicación. La predicación la titulé: mejor es tuerto o cojo. Algo que me ha llamado la atención de un tiempo para acá es que siempre en nuestras reuniones de oración oramos por los enfermos, y meditando en esto de estar orando por los enfermos, pensé que si la palabra enfermedad solamente se puede aplicar a las enfermedades físicas, o también se puede aplicar a alguna otra cosa en nuestra vida. Entonces vamos al capítulo 53 del libro de Isaías. Les recuerdo que va a pasar acá en la pantalla para que no lo busquen, y si lo quieren anotar está bien, pero van a pasar todas las citas acá atrás en la pantalla. Entonces Isaías 53 del versos 4 y 5 dicen lo siguiente: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Este es uno de los pasajes más citados cuando se trata de pedir a Dios por sanidad para uno mismo o para alguna otra persona. Pero lo que me pregunté es si este pasaje se refiere únicamente a enfermedades del cuerpo, o se referirá también a algún otro tipo de enfermedad. A mí me parece que hemos tomado únicamente un sentido de este pasaje. Quiero decir con esto que cuando escuchamos que dice ciertamente llevó él nuestras enfermedades, damos por sentado que se refiere a enfermedades físicas, como el cáncer, por ejemplo. Pero quiero que veamos algunos otros pasajes, porque creo que también se refiere a otro tipo de enfermedades y de dolores. Para empezar, creo que en general los cristianos pensamos que no nos debemos enfermar, que Dios está para sanarnos, que no debemos de tener canas por la edad, que no debemos de tener arrugas, que no nos debe de doler nada, y que debemos de morir como si fuéramos niños, es decir, dormidos, ¿no? Que sin enfermedad, sin dolor, sin presión alta, sin dolor de estómago, sin envejecer. Pero quiero que veamos algunos pasajes. Y quiero decir que si hay un personaje de la Biblia del cual Dios habla bien,
Ese es el rey David. Dios dice de David que tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Pero quiero que veamos cómo murió David. Vamos al primer libro de Reyes, en el capítulo 1, versos del 1 al 4. Dice lo siguiente: cuando el rey David era viejo y avanzado en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Le dijeron por tanto sus siervos: busquen para mi señor el rey una joven virgen para que esté delante del rey y lo abrigue y duerma a su lado, y entrará en calor mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisag sunamita y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Independientemente de lo que puedan pensar las mujeres del empoderamiento de la mujer ante esta situación, creo que el rey David, sin que yo pueda saberlo o nadie pueda saberlo con toda certeza, pudo haber tenido una enfermedad que se llama paludismo. El paludismo consiste en que te pica un mosquito y te inyecta una enfermedad por lo que se caracteriza son por temperaturas muy altas, y aunque tienes la temperatura muy alta, tienes siempre frío. Probablemente esto tenía David. Y bueno, el rey no fue sano, no oraron por él, o el sacerdote no oró por él y no fue sano. El rey David murió de viejo y por lo que se ve murió teniendo frío. Muchos quizá piensen que David debió morir sin aflicción alguna en el cuerpo. Después de todo, pues era el rey David, pero parece que no fue así. En el Nuevo Testamento también hay dos ejemplos de grandes personajes y que estuvieron enfermos. Uno de ellos fue Pablo. En Gálatas capítulo 4 del verso 13 al 15, Gálatas 4 del verso 13 al 15, hazlo más grande si puedes, hermano Cácaro, por favor. Dice lo siguiente, dice: pues vosotros sabéis, está hablando el apóstol Pablo, y dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Es decir, Pablo iba caminando, dirigiéndose a algún lugar, y resulta que cayó gravemente enfermo. Y por causa de que cayó gravemente enfermo, quedó parado en una ciudad, en un pueblo, y por esa razón les predicó el evangelio. Y dice el verso 14: y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien, me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Verso 15: ¿dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os habríais sacado vuestros ojos propios para dármelos. Es decir, amaban tanto estos hombres a Pablo, que Pablo parece que la enfermedad era en los ojos, lo que lo obligó a quedarse en ese pueblo, en esa ciudad. Y entonces dice que los hermanos lo amaban tanto que si hubieran sido posible, ellos mismos se habrían sacado los ojos para que Pablo estuviera sano. Y la pregunta es: ¿y por qué Pablo no oró por él mismo para ser sano? ¿No? Según este pasaje, como dije, Pablo se vio obligado por una enfermedad a quedar varado en un pueblo determinado de Galacia, y eso provocó que pudiera ser predicado el evangelio en la región de Galacia. Otro ejemplo lo tenemos en Timoteo, a quien Pablo le recomienda lo siguiente. Es primera a Timoteo capítulo 5 verso 23. Le dice: ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y tus frecuentes enfermedades. La pregunta aquí es: si la voluntad de Dios es que no padezcamos ninguna enfermedad en el cuerpo, ¿por qué Pablo le hace una recomendación como esta a Timoteo? Imagínate, le dice: usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Según entiendo yo este pasaje, Timoteo padecía del estómago y por otro lado también de otro tipo de enfermedades que desde el punto de vista de Pablo podría sentir cierta mejora con el uso de un poco de vino. Sea como sea, ¿por qué no simplemente oraba Pablo para que Timoteo fuera sanado y ya se arreglaba el asunto? Con esto anterior que he hablado, no quiero decir que el pasaje de Isaías 53 no debe aplicar a la sanidad de nuestras enfermedades, ni tampoco quiero decir
que no debemos orar por la sanidad del cuerpo, ni tampoco quiero decir que Dios no sana. Lo que quiero decir es que pienso que tiene no solo una aplicación hablar de enfermedades, como las que menciona Isaías 53, sino que también hay otro tipo de enfermedades que están en el alma. Y por esto quiero que leamos el siguiente pasaje. Mateo capítulo 5, versos del 27 al 30. Está hablando Jesús y les dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Para explicar este pasaje, me gustaría decirte o hablarte unas breves cosas acerca de un hermano que se llamó Orígenes. Orígenes nació en Alejandría en el año de 185 después de Cristo y es considerado padre de la iglesia juntamente con San Agustín y Santo Tomás. Es uno de los 3 grandes pilares de la teología cristiana. Este hermano Orígenes en su juventud se autocastró en un arrebatamiento de ascetismo. Y les pregunto, ¿será que Orígenes hizo bien en autocastrarse? ¿Será que esto es lo que quiere decir este pasaje del Evangelio de Mateo? ¿Se refiere a que es necesario que quitemos las partes de nuestro cuerpo con las que pecamos? Te voy a hacer 3 preguntas. ¿Una persona u hombre que ve pornografía debería de sacarse los ojos para ya no pecar? ¿O un hombre que golpea a su mujer debería de cortarse las manos para ya no pecar? ¿O uno que dice mentiras debería de cortarse la lengua para ya no pecar? Es evidente que Orígenes no tenía que autocastrarse, ni que uno que ve pornografía no debe sacarse los ojos, que uno que golpea a su mujer no debe cortarse las manos y que uno que miente tampoco debe cortarse la lengua. Te preguntarás, entonces, ¿a qué se refiere este pasaje? Para eso quiero regresar nuevamente al pasaje de Isaías 53, versos 4 y 5. Y dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Quiero hacer especial énfasis en el verso 5 que dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones. Nota la palabra rebelión. Molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz, porque has de saber que el pecado produce ansiedad, es decir, el pecado no produce paz, produce todo lo contrario. Y está diciendo que el sacrificio de Jesús en la cruz pagó por nuestras rebeliones, pagó por nuestros pecados y pagó por nuestra paz, o para que nosotros tuviésemos paz. Y dice, por su llaga fuimos nosotros curados de estas enfermedades de las que está hablando, de la falta de paz, fue herido por nuestros pecados, por nuestra paz y por nuestras rebeliones. Por favor, también nota especialmente la palabra rebelión. La palabra rebelión quiere decir levantamiento contra una autoridad o un gobierno, en especial cuando se realiza con el fin de derrocarlo y sustituirlo por otro. Si bien es cierto que todos los que estamos aquí, yo creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, hemos creído que Jesús con su muerte pagó por nuestros pecados y que por este hecho hemos sido constituidos hijos de Dios, también es cierto que seguimos teniendo muchas actitudes, y cuando digo actitudes debemos entender más bien la palabra pecados, que seguimos cometiendo porque seguimos teniendo a nuestro viejo hombre. ¿Cuáles son algunas de estas actitudes de este viejo hombre? Vamos a ver lo que dice el Señor en la carta de Pablo a los romanos, y vamos a leer la carta de Pablo a los romanos del capítulo 1, vamos a leer del verso 28 al 32.
Y está hablando Pablo y dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados. ¿Qué quiere decir atestados? Llenos, atiborrados hasta arriba de la capacidad. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Creo que algunos de estos pecados bien podrían aplicarse a nosotros. Un ejemplo de esto, por ejemplo, un adulterio, lo volvemos a tener en David. La historia de David y Betsabé, para los que no la conocen, se encuentra en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11. ¿Alguien de aquí no ha leído ese pasaje de la Biblia? O sea que le puedo preguntar a cualquiera que nos dé una síntesis. ¿Sí, a cualquiera? Estoy seguro que por lo menos hay 3 personas aquí que no lo han leído. Entonces voy a hacer un breve resumen de ese capítulo, ¿no? Dice que era el tiempo en el que los reyes van a la guerra. Y sin embargo David no fue a la guerra, sino que se quedó en su palacio. Y dice que una tarde David, estando pajareando sin hacer nada en la terraza del palacio, vio hacia abajo y vio a la casa del vecino. Y resulta que en la casa del vecino, en el patio, se estaba bañando una mujer muy guapa, de muy buen cuerpo, y David la vio y la mandó traer al palacio. Entonces David durmió con ella, y después de unos días regresa la mujer y le dice que está embarazada. Y sabiendo David que está casado, pues piensa astutamente, ¿no? Y dice, bueno, lo que voy a hacer es que como el marido está en la guerra, voy a mandar a traer al marido, lo voy a traer al palacio con el fin de ahí choriceármelo, de decirle, felicitarlo que se está desempeñando muy bien en la guerra, lo que sea. Lo voy a embriagar y lo voy a mandar a su casa con el objeto de que este hombre, el soldado llamado Urías, duerma con su mujer, tenga relaciones sexuales, y pues como ya está embarazada, va a creer que quedó embarazada su mujer de su esposo, y no va a saber nunca que en realidad quedó embarazada de mí. Entonces manda a traer a Urías del campo de batalla, y llega con Urías, y Urías se presenta con él, lo emborracha, y David, pensando que se va a ir a casa a dormir con su esposa, Urías piensa y dice, ¿cómo voy a dormir yo en mi casa calientito, abrazando a mi mujer, teniendo relaciones sexuales con mi mujer, cuando mis compañeros de batalla, de guerra, están fuera de su casa, durmiendo con frío, no durmiendo en su cama, sino durmiendo en un sleeping bag si bien les iba, y yo por acá muy calientito? Entonces nunca eso va a suceder, yo voy a dormir en la puerta del palacio del rey. Al día siguiente le informan a David que Urías no durmió en su casa, que durmió en la puerta del palacio, y lo volvió a emborrachar, y volvió a suceder lo mismo, volvió a dormir en la puerta del palacio. Entonces, como viendo David que no iba a tener oportunidad de que Urías durmiera con su mujer, entonces lo que hace es que le escribe una carta al general del ejército de Israel, y en esa carta se la da a Urías para que Urías mismo se la lleve al general. ¿Qué es lo que decía la carta? Lo que decía la carta es, necesito que a este hombre que te lleva la carta, que se llama Urías, necesito, en otras palabras, que se muera. Entonces te pido que pongas a Urías en lo más, donde se presenta lo más duro de la batalla, y que cuando esté lo más duro de la batalla, todos se hagan zafín zafado, es decir, que se echen para atrás y que dejen a Urías al frente solo para que lo mate. Entonces así le hace el general del ejército, y entonces el general del ejército le manda una carta a David y le dice, Señor, lo que ya pediste, lo que me pediste, ya sucedió, o sea, ya mataron a Urías. Entonces David se siente
pues tremendamente en paz, ¿no? ¿Quién no se sentiría en paz? O sea, ya la hice, me quedo con la chava y Urias ya no tengo ningún problema de decirle que se acostó antes conmigo, ¿no? Entonces, pasaron los 9 meses del embarazo de Abigail y de Betsabé, perdón, y David pues como que estaba medio en paz, ¿no? Dice, bueno, esto lo vamos a decir más adelante. Entonces pues ya nace el niño y de repente nace el niño y se pone malo, se pone muy grave. Y entonces llega un profeta que se llama Natán y le dice, David, te voy a contar una historia. Fíjate que había un hombre que era pastor, que tenía muchas ovejas, y este hombre podía comerse la oveja que él quisiera porque era dueño de muchísimas ovejas. Y por otro lado, había un hombre que solamente tenía una oveja. Y esa oveja, este hombre la cuidaba, la alimentaba, la bañaba, dormía con él, era su única oveja. Y un día al que tenía muchas ovejas se le ocurre que se le antojó una barbacoa. Y entonces manda a pedir la oveja de ese pastor que solamente tiene una oveja. Dice, ¿cómo la ves? ¿Qué opinas de eso? Entonces David se enoja porque David era muy justo, ¿no? Y dice David, esa maldad que ha hecho este hombre, la debe de pagar 4 veces, ¿no? Y entonces le dice Natán, pues mira que para sorpresa tuya, ese hombre que tenía muchas ovejas y que podía comer de la oveja que él quisiera, se le antojó la oveja, la esposa de Urías. Ese hombre eres tú. Y por tanto, tú vas a pagar lo que has dicho que debería de pagar ese hombre. Y además de todo, el niño va a morir. Entonces, dice la Biblia que David cayó postrado y estuvo ayunando y ayunó durante 7 días. A los 7 días, el niño murió. Y entonces van los siervos de David y le dicen, Señor, el niño ya murió. Y entonces dice que David lo que hizo fue que se levantó, se lavó, o sea, se bañó y comió, ¿no? Entonces les pregunto, como consecuencia de este adulterio, ¿qué hizo David? ¿Hizo acaso como Orígenes para ya no pecar de esa manera? ¿O qué fue lo que hizo David? El Salmo 51 lo escribió David como consecuencia de ese pecado. Y el Salmo 51 de los versos 1 al 3 dice lo siguiente. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Les recuerda algo la palabra rebelión? Lo que leímos en Isaías 53, ¿no? Dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. En los versos 1 y 2 pide misericordia y pide perdón, pero en el verso 2 reconoce, es decir, confiesa su pecado. Entonces, ¿qué es lo que hizo David? ¿Se autocastró? No. Pidió misericordia, perdón, pero también confesó su pecado. Ahora pregunto, ¿Dios lo perdonó? La respuesta es sí, aunque tuvo una consecuencia. ¿Cuál fue la consecuencia que tuvo el pecado de David? La consecuencia del pecado de David fue, le dijo Dios, te voy a perdonar, pero la espada te seguirá todos los días de tu vida, aún a tus descendientes. Es decir, vas a tener siempre pelea y siempre va a haber alguien que muera violentamente por esto que tú hiciste, recordando la violencia que le hiciste a Urías, aunque el pecado se lo perdonó. El mismo David en el Salmo 19 dice lo siguiente, capítulo 19, verso 12 del libro de los Salmos. Dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Es decir, nosotros que somos cristianos, nosotros que nos convertimos hace no sé cuánto, que nos bautizamos, que venimos a la iglesia, que asistimos,
No podemos estar conformes como si ya no tuviéramos cosas de las cuales deshacernos. Hay muchas actitudes o muchas actitudes pecaminosas que tenemos de las cuales nos tenemos que deshacer, y esas son consideradas en Isaías 53 también enfermedades. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es estar de continuo hablando con Dios, diciéndole a Dios: muéstrame los pecados que me son ocultos, porque no hemos llegado a la estatura del varón perfecto, que es a donde Dios quiere que nosotros lleguemos. Cada uno de nosotros, aunque seas mujer, quiere que tengamos la estatura del varón perfecto, es decir, que lleguemos a la santidad que Dios quiere. Así es que es mejor quitar lo enfermo de nuestras vidas. ¿Qué es eso que está enfermo aún en nuestras vidas? Pues dímelo tú. Injusticia. ¿Quién de aquí es injusto? Te voy a poner un ejemplo, que espero que nadie salga lastimado, pero imagínate que tú eres una persona que tienes a una mujer a tu servicio, o sea, alguien que te hace la limpieza en tu casa. Y entonces que, no sé, ¿qué días feriados hay en este país? ¿20 de noviembre todavía? Y que llega el 20 de noviembre y que el 20 de noviembre cae en día en el que esta persona va a hacerte la limpieza a tu casa. La pregunta es, si tú le das, por decirte una cantidad, 100 pesos por cada vez que va a hacerte un servicio, y fue a trabajar el 20 de noviembre, ¿cuánto deberías de pagarle el 20 de noviembre? ¿Mande? 200, ¿alguien da más? ¿Qué es lo que dice la ley mexicana? A ver, los contadores. Dice que debes de pagar triple. Por eso es que las empresas de guarines te dicen: ven a trabajar. O sea, si tú trabajas para una empresa y vas a trabajar el 20 de noviembre, ese día te lo tiene que pagar triple. Y si eres un obrero y trabajas, no sé, haciendo ladrillos, imprimiendo hojas, lo que sea, y te dice tu patrón: ya trabajaste las 8 horas que te corresponden, necesito que te quedes otras 4, esas 4 horas, ¿cómo te las debe de pagar? Esas sí te las debe de pagar dobles. Pero si tú no estás haciendo lo que deberías de hacer, entonces te estás convirtiendo en una persona, díganlo fuerte, por favor, díganlo todos, por favor, injusta. Pero desde nuestro punto de vista, nosotros ya somos salvos, nosotros ya no tenemos de qué arrepentirnos, nosotros ya no tenemos que hacer nada, ya solamente esperar que venga el Señor por nosotros, y no analizamos lo que nosotros tenemos que hacer. Fornicación. Por ejemplo, ¿tú crees que será fornicación estar viendo películas pornográficas? Eso no lo debemos hacer. Eso es una enfermedad que tenemos en nuestra alma. Eso es algo de lo que nosotros tenemos que deshacernos. Y eso es algo por lo que Jesucristo murió y que ya nos ha dado la victoria sobre ese pecado. Dice: perversidad, avaricia, maldad, envidia. ¿La envidia será algo que tenemos presente en medio de nosotros? ¿Será que cuando ves a una persona que viste mejor, tiene mejor coche, le va mejor, no sientes, aunque sea tantita envidia? Y que tú dices: bueno, como es poquita la envidia, entonces sí se vale. Lo que Dios quisiera es que el corazón de Dios no es que sintamos ni siquiera así de envidia. Porque cuando sientes envidia, estás menospreciando y estás diciendo: lo que me has dado a mí es injusto y es insuficiente. Porque te estás comparando con otro. Cuando Dios le da a cada uno lo que es capaz de manejar. Dice, por ejemplo, envidia, contiendas. ¿Quién no tiene contiendas? ¿Y tú crees que el tener contiendas con tu esposo, con tu esposa, con la gente en el trabajo,
porque tú quieres mantener una posición que no es justa, ¿tú crees que se vale? No se vale, no se vale. Pero como no analizamos nuestros corazones, pensamos que ya estamos solamente esperando la venida del Señor, ya no me hace falta nada. Dice, engaños. Quien dice mentiras está en problemas. Puede ser que las digas tan frecuentemente que es una enfermedad. Malignidades, murmuraciones. ¿Habrá aquí gente que murmure? Primero hay que entender lo que es la murmuración. La murmuración es, vamos a decir, yo veo que Marta viene mal vestida, que no le combina el pantalón con la blusa, con el suéter, con el peinado, con los aretes, no trae las botas correctas, o sea, viene como caja fuerte. Pero en lugar de ir con Marta y decirle, oye Marta, ahora sí, ¿te falló la combinación? Voy y se lo digo a Percy, oye, ¿ya te fijaste que Marta viene bien, como su combinación de ropa es como de caja fuerte? ¿Qué es la murmuración? La murmuración no es que Marta venga mal vestida y yo se lo haya visto. El problema es que yo no se lo dije a Marta, sino que yo fui y se lo dije a Percy. Y Percy se lo dijo a su esposa, y su esposa se lo dijo al comité de hermanas, y entonces se formó una murmuración tremenda. Eso es murmurar. Murmurar es que no tengas el valor de decirle frente a frente las cosas a una persona, sino que lo mandes a través de otra persona, que critiques en otra persona lo que ves de mal. Como esto podemos seguir dando muchos ejemplos. Injurias. ¿Qué son las injurias? Mentiras, malas palabras. También le dijo injurias, ¿no? No es estar bendiciendo cuando la palabra de Dios dice bendice a tus enemigos. Altivez. ¿Habrá gente altiva aquí? ¿Alguien que tengamos que luchar contra la altivez? Yo creo que no. Desobediencia a los padres. O sea, dices, desobediencia a los padres. ¿Habrá aquí algún joven, niño que desobedezca ocasionalmente o que alguna vez haya desobedecido a sus padres? Mira, esto de desobedientes a los padres creo que tiene que ver con muchas más cosas. Por ejemplo, en el Evangelio se menciona que había gente que decía, la ofrenda que yo le doy a Dios es aquello con lo que yo pueda bendecir a mis papás o ayudar a mis papás. O sea, tienes un mal concepto de lo que es bendecir a Dios. O sea, en otras palabras dice, mira, yo gano tan poco, soy tan pobre, me ha tratado tan mal la vida que no puedo dar ni diezmos ni ofrendas. Y lo poco que yo puedo dar, se lo voy a dar a mis papás. Y espero que esos 2 pesos con 50 centavos que le puedo dar a mis papás, Dios me lo tome como una ofrenda para Él. O sea, con 2.50 están matando 3 pájaros de una pedrada. Eso, ¿sabes por qué viene? Por la falta de afecto natural, por la desobediencia a los padres, porque espero que no suceda, pero cada día hay menos preocupación de los hijos hacia los padres. No estoy diciendo, escúchenme porque ustedes los tienen que mantener, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que si tú eres un niño, niña o joven de 18 años, 16 años quizá para arriba, y tu mamá trabaja y tu papá trabaja, pues quizá ya debería de ser el tiempo en que tú mismo metas tu ropita a tu lavadora. O aunque haya madrecitas mexicanas que le digan, no, primero muerta. No, ¿verdad? Sé que las hay estoicas, ¿no? Estoicas hasta el final. Esa es falta de afecto natural. Falta de afecto natural es que si ya no vives con tus papás,
que le eches una llamada. Que, ¿cómo estás? No, pues me siento mal. Oye, pues aunque sea, mándale unos Alka-Seltzers o unos. O sea, es falta de afecto natural, porque te voy a hacer una pregunta. Cuando tú te enfermas, cuando te duele la cabeza, cuando te sientes mal, ¿no te gustaría que alguien te dijera, ¿te sientes mal? Sí, ¿qué quieres que te acerque? ¿Una pastilla? O sea, no sientes eso como que sí lo puedo hacer, pero me caería mejor que me trajeras un té, que me calentaras esto. ¿No es eso? Entonces, ¿por qué no lo haces con tus papás? ¿O por qué tus hijos no lo hacen contigo? Es algo que se llama falta de afecto natural. Si tú no lo haces, que eres una generación que tendrás 30 años, 20 años, ¿qué esperarás cuando tus hijos tengan 30, 40 años? Si ahorita está así la situación, ¿cómo va a ser después? ¿Se lo merezca o no se lo merezca? Deslealtades, falta de afecto natural, faltos de misericordia. Porque Jesús en su muerte llevó todos nuestros pecados, los puede limpiar. Aún los pecados más ocultos que tenemos en nuestra vida, los llevó en la cruz. Como dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. Y de nuestra paz se refiere a nuestra paz del espíritu. Porque cuando tienes pecados aparentemente estás tranquilo, pero en realidad no es para que tengas paz. Y Jesús murió para que tú y yo tuviésemos paz. Por tanto, estemos alerta a nuestros pecados. Pidámosle a Dios que nos muestre aún los que nos son ocultos y trabajemos por desecharlos de nuestra vida porque Jesús ya pagó por ellos. Es decir, sí es posible. Estoy preparando una serie de predicaciones, espero que sean solamente 3, acerca de la armadura de Dios. Y cuando habla de la armadura de Dios, me llamó la atención que la primera parte de la armadura dice, ceñidos los lomos con la verdad. Y cuando habla de estar ceñidos los lomos con la verdad, es que te digas a ti mismo, primeramente, la verdad. Entonces, hay verdades que no nos decimos. Por ejemplo, que no podemos vencer cosas. Aún por esas cosas ya venció Jesús en la cruz. Hay quienes no tienen dominio propio. ¿Sabes lo que es tener dominio propio? Que si dices, me voy a poner a dieta, no haya permisos. No haya de que como es el cumpleaños, pero ya el próximo lunes ahora sí empiezo. Muchos tenemos ese problema. No solamente de la dieta, sino de que me voy a levantar a orar todos los días, voy a leer todos los días, voy a predicar, voy a hacer esto y no lo cumplimos porque tenemos una falta de algo que se llama dominio propio. Pero cuando dice ceñidos los lomos con la verdad, se refiere a que te aprietes. Es decir, los soldados cuando iban a la guerra, los soldados romanos, tenían que, imagínate en medio de la batalla el esfuerzo que tenían que hacer, entonces tenían que estar ceñidos, es como ponerse una faja. Y lo primero que tenemos que decirnos a nosotros mismos es hablarnos con la verdad. La primera predicación la próxima vez que me toque es esto, ceñidos los lomos con la verdad. Pero lo traigo a colación porque nosotros debemos de decirnos en qué cosas no he hecho que Dios quiere que haga y no las he podido hacer. Aún esas cosas, Dios nos ha dado la victoria. Aún esas cosas es en las cuales nosotros podemos vencer, porque Jesús ya nos dio la victoria. Capítulo 1, verso 16 de la primera carta del apóstol Pedro. Dice, todas estas cosas las debemos de eliminar de nuestra vida, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Una última semejanza o una última comparación que quiero hacer. La tierra que Dios le prometió a Abraham, se la dio al pueblo de Israel muchos años después para que la conquistara y Josué fue el encargado de meter al pueblo a esta tierra. La posesión de la misma no fue inmediata. De hecho, nunca la pudieron tomar, no por causa de Dios, sino porque los hebreos dejaron de luchar para conquistar toda la tierra. La consecuencia la vemos aún hoy,
que siguen rodeados de enemigos en Israel. Todo porque Dios les dio la tierra y no lucharon por ella. Fijémonos cada uno de nosotros que no dejemos de luchar para vencer cada actitud, cada pecado que tengamos en nuestra vida, porque como dice Isaías, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, morido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. El día que tú y yo nos convertimos, ese día empezó una nueva etapa en nuestra vida. Y esa nueva etapa de nuestra vida fue la de ir y conquistar nuestra propia tierra. Que nosotros tengamos paz para que vivamos. La tierra que fueron a ver los 2 espías, dice que cuando regresaron, 2 de los 10 espías dijeron, es una tierra en donde abunda la leche y la miel. O sea, lo que siembres ahí se va a dar. Y eso es lo que Jesús nos ha prometido para nosotros, tener paz aquí. Paz aquí, no riqueza. No van a ser las iglesias cristianas iglesias de ricos, porque también dijo Jesús, también ustedes van a tener, los pobres siempre los van a tener. Pero también dijo Jesús, o también dice la palabra de Dios, que cuando caía el maná del cielo, es decir, la provisión a todo el pueblo de Israel, nadie recogía más y nadie recogía de menos. Es decir, los que tienen más están para suplir las necesidades de los pobres. Por eso hoy toda la iglesia trajo su despensa. Toda. Porque el que no trajo es porque es de los necesitados y a ese es al que todos le vamos a suplir. Todos. Entonces, lo que trato de decir es que esa tierra que Dios le dio al pueblo de Israel, también nos la dio a nosotros. Y nosotros no nos podemos confiar en que como ya acepté a Cristo, en que yo ya soy cristiano, en que yo ya me bauticé, en que yo vengo cada 8 días a la iglesia, ya no tengo nada más que hacer. Si pones atención a lo que dice el Señor en el mensaje a la iglesia, a la Odisea, en el libro del Apocalipsis, te vas a dar cuenta que dice, tú dices que lo tienes todo, que no tienes necesidad de nada, pero no te has dado cuenta como persona o como iglesia que en realidad eres un pobre, ciego, desventurado y que estás desnudo. No podemos meternos a hablar ahorita de qué significa estás desnudo, te dice lo que tienes que hacer. Y lo que tienes que hacer es, dice, venid y comprar oro. Oro. ¿Qué es el oro en Apocalipsis? En ese pasaje específico de Apocalipsis. Lo que quiere decir ese pasaje específico del Apocalipsis con respecto al oro, hay que relacionarlo con el pasaje del apóstol Pablo, cuando dice que al final, cuando estemos delante de Dios, van a ser pasadas por fuego todas nuestras obras. Y entonces dice, hay obras que son como diamantes. Y yo te pregunto, ¿qué pasa a un diamante si lo echas al fuego? Nada. Nada. O dices, no tengo diamantes. Bueno, te voy a contar lo que sucede. Cuando lo echas al fuego no le pasa nada. Cuando echas oro o plata al fuego, ¿qué le pasa? Pero deja de hacer oro o plata, ¿no? Sigue siendo oro o plata. Pero cuando echas ramas de madera y hojarasca o aserrín al fuego, ¿qué le pasa? Desaparece. Ya no sirve para nada. Entonces, lo que te está diciendo, nos dice Dios en otras palabras, en ese pasaje específico es, ven y compra oro. Pero si no tienes dinero, ¿cómo vas a ir a comprar oro? Lo que te está diciendo es, haz obras que tengan valor en el cielo. Que tengan valor en el cielo. No el valor que tiene para la humanidad. Te voy a decir un ejemplo que no tiene valor para Dios y que tiene mucho valor para la humanidad. ¿Cómo se sentiría cualquiera de las mujeres de esta iglesia si saliera en la revista Hola, en la portada? Gaby nada más se sonríe, ¿no? Doña Gabriela de Vázquez nos abre las puertas a su palacete
y nos muestra la cama. O sea, ¿cómo se sentirá Gabriela? Esa es una obra de madera, de hojarasca. Porque cuando pasa en el cielo, ya me imagino que la van a enterrar a Gaby con su revista Hola acá para cuando llegue delante del Señor, Señor, soy Miss Hola del 2018. ¿Eso es con lo que vas a llegar? ¿O vas a llegar con tus obras de justicia? Las buenas obras, dice, son las acciones justas de los santos. Cuando estemos en el cielo, no quiero decir esto, mejor no lo digo. Cuando estemos en el cielo, la vestidura oficial va a ser vestidos blancos de lino, sin arruga y sin mancha. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ir a comprar oro de donde está la fuente del oro. Lo puedes relacionar con la perla de gran precio, la parábola que da el Señor. Dice, el reino de los cielos, ¿a qué es semejante? Dice, el reino de los cielos es semejante a un hombre, a un mercader que vendía buenas perlas. Y cuando ve una perla de gran precio, la mejor perla que ha visto, va y vende todo lo que tiene. Dices, pues qué tonto, ¿no? Pues no, ¿cuál tonto? O sea, vendió a su esposa, vendió a sus hijos, vendió su casa, vendió su trabajo, vendió todo para conseguir la perla de gran precio. Es decir, se deshizo de todo lo que le estorbaba. Si estás pensando en dejar a tu mujer por esto que acabo de decir, estás en un error. Estás en un error. Lo que estoy tratando de decirte es, no puedes decir que no viniste a la iglesia porque tu esposa no te dejó. No puedes decir que no vas a predicar porque tu esposa quieres que coma contigo el domingo. No puedes decir que no vas a predicar a lugares como lo hacías antes porque tu esposa determinó que el sábado es el día que hay que ir a comprar las cosas. No puedes. Por eso, cuando tú ves la perla de gran precio, que es el reino de los cielos, dice, vendió todo lo que tenía por tener la perla. También hay otra parábola que dice que un hombre estaba arando en un campo y de repente se clavó el arado y descubrió que habría un gran tesoro. Entonces dice, ¿qué hizo este hombre? Fue y vendió todo lo que tenía. Todo lo que tenía lo vendió. La esposa, la escuincla, la escuela la dejó de pagar, todo para ir a poder comprar a ese campo. ¿Por qué? Porque lo que tenía de valor no se comparaba al tesoro que encontró. Y eso es lo que Dios nos está diciendo. Tú tienes que deshacerte de todas las cosas que te estorban. Tú y yo tenemos que deshacernos de todas las cosas que nos estorban, aún de cosas que aparentemente forman parte de nuestro carácter, como podría decir, es que yo soy muy tímido. Tienes que deshacerte de esas cosas porque Dios nos ha dado libertad. Vamos a ponernos en pie, por favor. Dios, te pedimos